Hola, muy bienvenidos a este programa especial de France 24 dedicado a uno de los acontecimientos que definitivamente marcaron este año 2020. Hablamos de las tan esperadas elecciones presidenciales de Estados Unidos del pasado 3 de noviembre que marcaron el fin de 4 años de mandato de Donald Trump, y el próximo 20 de enero el demócrata Joe Biden llegará a la Casa Blanca, un giro en la política estadounidense que dispara la inevitable pregunta: ¿qué le espera a Estados Unidos, al mundo y a América Latina en particular durante la era Biden? Y para comenzar los invitamos a ver el siguiente informe. Demócratas y republicanos se han alternado históricamente la administración de la principal potencia mundial. Dos fuerzas cada vez más antagónicas, pero con varios elementos en común. ¿Qué cambiará bajo la presidencia de Joe Biden? Muchos nombres de su futuro gabinete parecen augurar un retorno a la cooperación internacional y el multilateralismo, la lucha contra el cambio climático y una apertura a la diversidad, entre otros frentes postergados por el aislacionismo del América primero de Trump. Antony Blinken, secretario de Estado. La elección de este diplomático indica un retorno hacia el multilateralismo y ya adelantó que Estados Unidos necesita de otras naciones. Alejandro Mayorkas, de ser confirmado por el Congreso, sería el primer latino en liderar el Departamento de Seguridad Nacional. Janet Yellen, secretaria del Tesoro, la economista de 74 años, sería la primera mujer en llegar a este cargo. Avril Haines será la mujer que logre el rango más alto en la inteligencia de Estados Unidos. John Kerry, enviado especial para el cambio climático, estará al frente de este puesto nuevo dentro del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. No podemos resolver todos los problemas del mundo solos. Necesitamos trabajar con otros países, necesitamos su cooperación, necesitamos su asociación. Porque Estados Unidos en su mejor momento todavía tiene una mayor capacidad que cualquier otro país del mundo para unir a otros y hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo. Demócratas y republicanos comparten ciertas visiones, por ejemplo, en materia de política exterior. No obstante, tienen matices que no se deben perder de vista. Esas diferencias se podrán traducir en los principales desafíos que Joe Biden enfrentará y respecto de los cuales ya planteó respuestas, cuya concreción dependerá de que los demócratas alcancen la mayoría en el Senado. Pandemia de coronavirus, crear centros de diagnóstico en cada estado, desplegar recursos de las agencias federales. Economía, aumento del salario mínimo e inversión en energías limpias. Racismo y violencia policial. Reforma del sistema penal y ayudas a las minorías. Medio ambiente, regreso al Acuerdo de París. Política exterior, restablecer los lazos de Estados Unidos con sus aliados tradicionales dañados en los años de Trump. Uno de los mayores retos será recomponer la relación con China. Salud, extender el esquema de seguro público de salud aprobado cuando era vicepresidente de Obama e implantar un plan para asegurar a un 97% de la población. Inmigración, revertir la política de Trump de separar a los niños migrantes de sus familias, suprimir el límite al número de peticiones de asilo y acabar con las prohibiciones de viajar a Estados Unidos para los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. Sin duda, el gran desafío de Biden será gobernar un país en el que prácticamente la mitad del electorado es seguidor del populismo nacionalista de Donald Trump, y muchos están convencidos, como lo dice sin pruebas su líder, de que el nuevo presidente ganó las elecciones fraudulentamente. Gobernar el país de Trump, ese es el gran reto para Joe Biden y Kamala Harris. Y vamos ahora a comenzar a analizar estos posibles escenarios que se abrirán a partir de la era Joe Biden, y para eso nos acompaña Thelma Luzzani. Ella es periodista, analista internacional, también escritora, autora del libro Territorios Vigilados: cómo operan las bases militares norteamericanas en Sudamérica. Thelma Luzzani, en primer lugar, muchísimas gracias por su presencia en France 24. Quisiera preguntarle, en primer lugar, en términos de continuidades y rupturas, ¿no? ¿Qué cree que podemos esperar que suceda bajo la presidencia de Joe Biden, tanto al interior de Estados Unidos como en su relación con América Latina, un tema sobre el cual usted ha escrito? Sí, ¿qué tal, Santiago? Muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista. Bueno, como dice el informe, me parece que el tema del multilateralismo va a ser uno de los puntos de diferencia con el gobierno anterior. La gran pregunta es cómo va a ser Joe Biden para revertir un esquema que tan profundamente hizo el cambio Donald Trump.
En cuanto a eso, en términos generales, en términos internos, creo que la gran tarea va a ser justamente evitar lo que en la Argentina lo llamamos con el término de grieta. ¿Cómo va a ser para que esa polarización no frene finalmente cualquier tipo de política? Y en términos de la región, Santiago, yo creo que hay que mirar un poco lo que ha pasado en la historia de Estados Unidos con nuestra región, y si vemos eso, vemos que en realidad Estados Unidos ha tenido objetivos permanentes y no ha habido grandes cambios, por ahí de matices, por ahí de alguna sutileza, pero no ha habido grandes cambios en relación a nuestra región. Ha sido siempre muy duro, con presiones muy fuertes, con mucha injerencia. Entonces, en ese sentido, yo no soy muy optimista. Creo que el golpe, por ejemplo, en el estado que hubo en Bolivia hace poquito, nos muestra que Estados Unidos está en la región muy pendiente de lo que pasa y dispuesto a poner mano dura si hace falta. Telma, ¿y cuál cree usted, de qué nos estaría hablando, según usted, el gabinete de Joe Biden, que, por ejemplo, tiene a mujeres en cargos a los que nunca habían llegado? Sí, eso es interesante, ¿no? Igualmente el tema de que sea una mujer de por sí mismo no hable nada. Recordemos a Condoleezza Rice, que era mujer, pero sin embargo era tan dura como cualquier otro secretario de Estado. Pero bueno, me parece que un término interesante es que todos o por lo menos los que se conocen hasta el momento, son gente con muchísima experiencia, muchos de ellos en el gobierno de Obama. Esto me parece que es un punto positivo. También el hecho de que haya intentado ser multilateral, pienso que es una buena perspectiva. Y bueno, finalmente también que tanto en el caso de Venezuela como en el caso de Irán, que son tal vez los más conflictivos, también es probable que este gobierno de Joe Biden intente suavizar los temas y ojalá termine o ponga coto a las sanciones internacionales, que creo que más que daño a los gobiernos les hace daño a los pueblos. Telma Luzani, muchísimas gracias por su participación en este programa especial de France 24. Ha sido un placer contar con su palabra. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y como por supuesto uno de los objetivos nuestros es tener una variedad de voces en este programa especial, saludamos ahora a Fernando Posada. Él es politólogo y analista político. Fernando, muchísimas gracias también a usted por participar de este programa especial de France 24. Quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿qué escenario cree que se abre al interior de Estados Unidos con la futura asunción de Joe Biden como presidente del país? Bueno, Santiago, muchas gracias por la invitación, France 24. Creo que Estados Unidos, independiente de si ganó Biden o si ganó Trump, en este momento va a estar enfrentando uno de los procesos históricos de crisis en términos sociales, en términos de orden, en términos de polarización más profundos de su historia. No más cabe recordar el momento de crisis social de Estados Unidos para 1860, para 1960 también, esas 2 décadas. Y el proceso de polarización que vive Estados Unidos actualmente es quizás comparable en términos de toda esta polarización social, de esta polarización política, de estos conflictos raciales que han vuelto a surgir, del problema tan profundo de la violencia policial, del daño institucional que se ha causado por parte de la decisión de Trump de negar los resultados democráticos. Es el primer presidente de Estados Unidos en toda la historia que desconoce un resultado electoral y que insiste en llamar lo que es fraude. Luego, aquí estamos ante un escenario en que Biden, como presidente, va a tener indudablemente unos retos enormes como presidente y con un problema adicional, y es que no tiene una mayoría en el Senado. Es decir, tiene unos retos muy grandes y también tiene una gobernabilidad muy limitada. ¿Qué tiene a su favor? Que como es un político que lleva más de 40 años de carrera en el Senado, en la vicepresidencia, conoce bastante bien el Senado y podría tener maneras de maniobrar y de poder trabajar mejor con ellos. Fernando, usted hacía referencia precisamente a esta crisis social, ¿no? Nuestra invitada anterior, Telma Luzani, nos hablaba también de cierta grieta al interior de Estados Unidos. ¿Considera usted, teniendo en cuenta que casi prácticamente la mitad del electorado de Estados Unidos es seguidor de Donald Trump, es allí donde radica el principal desafío entonces de Joe Biden? Pues normalmente los presidentes de Estados Unidos, cuando llegan al poder, buscan llevar a cabo reformas que los acerquen a sectores del electorado que no votaron por ellos. Eso es, históricamente uno puede encontrar varios momentos en que los presidentes buscan acercar a electores que no hacen parte de su sector o de estados
que no hacen parte de los estados donde ganaron. Es una manera en la que los presidentes aseguran, por ejemplo, la reelección en el futuro y tener un mayor margen de popularidad. Lo que no hizo Trump en ningún momento fue eso. Trump nunca estuvo por encima del 50% en una imagen de popularidad y en ese sentido mantuvo una base de electores muy radicalizada que hasta la fecha se mantiene. Biden tiene el reto gigante como presidente de Estados Unidos de lograr una mayor popularidad y una mayor inclusión a los sectores que no votaron por él y que de hecho en varias oportunidades han manifestado que no están de acuerdo con él como presidente, manifestando que además es una elección supuestamente fraudulenta y tiene el reto mayúsculo de lograr una mayor inclusión y una gobernabilidad que incluya a toda la ciudadanía, al contrario de lo que hizo Trump, que fue gobernar para unas ideas y para unos postulados que estaban muy lejos de incluir a toda la nación. Fernando, nos queda menos de un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte si considerás que cambiará algo con respecto a las relaciones de Estados Unidos y América Latina. De fondo nada, en la forma mucho. En el sentido de que, por ejemplo, con el gobierno Obama se lograron muchas cosas con Cuba, con Colombia, con la paz de Colombia. Ir más allá de lo narcótico en las relaciones con América Latina es fundamental y tenemos la idea de que Biden puede lograr cambios en ese sentido. Relaciones más completas, relaciones más armónicas. Fernando Posada, muchísimas gracias por haber participado de este programa especial de France 24, dedicado a analizar el futuro de Estados Unidos y del mundo bajo la próxima presidencia de Joe Biden. Ha sido un placer contar con usted. A usted, Santiago, muchísimas gracias y un saludo a la audiencia. A nuestra audiencia le invitamos, por supuesto, a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en www.france24.com.